Saludos, bienvenidos a la lectura gnóstica del Nuevo Testamento. Continuamos con la lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 17, la transfiguración. Y después de 6 días Jesús toma consigo a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y los lleva aparte, a un monte muy alto. Después de 6 días, ¿desde qué día? Da lo mismo. Jesús toma a 3, Pedro, Jacobo y al hermano de Jacobo, Juan, y los lleva aparte. ¿A dónde? A un monte. ¿Qué monte? Da igual, muy alto. Y fue transfigurado ante ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Esto ya lo hemos visto anteriormente. Bien, nosotros exactamente no. Los que estuvieron en el Sinaí y no pudieron contarlo a nadie más que a sus hijos porque murieron exterminados por Moisés tras 40 años de confinamiento criminal. Moisés bajó del monte Sinaí transfigurado exactamente igual que hace ahora Jesús, su rostro iluminado. Ahora se repite este milagro, esta elección divina de quién es su representante en la tierra. Como testigo de todas las multitudes que le siguen, de los 12 apóstoles, únicamente 3 lo ven, entre ellos su elegido como mano derecha, Pedro. Y he aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés, no solo el primer profeta, sino el igual a Dios en la tierra, el que también fue transfigurado, y Elías, que de entre todos los profetas creo recordar que fue él el que ascendió a los cielos con un carro dorado, también un tipo de transfiguración divina. Mateo trata aquí de hacernos ver que Jesús tiene la misma categoría que estos dos seres divinizados. Entonces intervino Pedro y dijo a Jesús: Señor, bueno es quedarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pedro, aquel sobre el que Jesús ha dictaminado que se edificará su iglesia, propone hacerlo allí. ¿Qué mejor lugar que donde ha presenciado esta aparición? Estando él aún hablando, he aquí una nube de luz los cubrió, y de la nube salió una voz diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. La voz de Yahvé ya la hemos oído en su origen, hablaba con el trueno. Necesitaba que el sacerdote, ser divino también, interpretara sus palabras para traducirlas a los hombres. Aquí ya no. Pedro entiende perfectamente lo que dice Dios. Y los discípulos al oírlo cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. La voz de un Dios siempre causa terror. Los discípulos, los 3 presentes, los únicos testigos de este acontecimiento, caen sobre sus rostros, que significa que caen en alabanza. Pero Jesús se acercó y tocándolos dijo: Levantaos y no temáis. Jesús no tiene ninguna necesidad de postrarse, Él es el elegido de Dios. Estando con Él están protegidos. Y alzando sus ojos a nadie vieron sino al mismo Jesús solo. En esos pocos segundos han desaparecido ya Moisés e Isaías. Vuelven a encontrarse únicamente los 4. Y mientras ellos descendían del monte, Jesús les encargó diciendo: A nadie digáis la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de los muertos. Esto es exactamente a lo que han ido al monte, a presenciar este acontecimiento, a nada más. Pero lo que han visto está prohibido que lo digan hasta que suceda la anunciada resurrección de Jesús. No se me ocurre que les dirá a los demás discípulos y multitudes qué es lo que han ido a hacer al monte. En definitiva, lo que allí ha ocurrido exactamente únicamente lo saben esos 4 personajes. Y los discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Los discípulos, conocedores de los textos antiguos que anteceden a los evangelios, parece que se preguntan que cómo es que aquel que fue anunciado no ha llegado todavía y en cambio sí ha llegado este nuevo Mesías, Jesús. A no ser que lo que hemos leído que ha sucedido en el monte cuente como esta venida de Elías. Yo creo que no. Él respondió y dijo: A la verdad Elías viene y restaurará todas las cosas. Él no puede contradecir las profecías anteriores, así que lo que asegura es que Elías vendrá. Pero yo os digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre está a punto de padecer de parte de ellos. Elías no vendrá,
sino que ya ha venido y nadie lo reconoció. Es más, parece que le maltrataron, igual que le maltratarán a él. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado acerca de Juan el Bautista. Estos, los mismos discípulos que no han entendido ni una sola de las parábolas sencillas que Jesús les ha relatado, comprenden perfectamente que de quien habla misteriosamente Jesús es de Juan el Bautista, la reencarnación de Elías, según él, según ellos, según lo que entendieron. Jesús sana a un muchacho lunático. Y cuando llegaron al gentío se le acercó un hombre arrodillándose ante él. Típica escena de allá donde va, a veces es un hombre, a veces una mujer. Y diciendo: Señor, ten compasión de mi hijo, pues es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Este hombre tiene en su hijo un enfermo mental, un lunático, dice aquí, podría ser un esquizofrénico o algún tipo de trastorno de este tipo, paranoico, por lo que aquí parece que podemos entender. A veces cae en el fuego, a veces en el agua, puede ser algo metafórico, pero aquí las parábolas siempre salen en boca de Jesús. Lo que dice este hombre podría ser interpretado como algo literal, que debido a sus alucinaciones a veces pudiera quemarse y otras veces prácticamente ahogarse. Y lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Aquí nos demuestra Mateo que sus discípulos ya son tratados como con una categoría superior a los demás hombres. Da la sensación de que son ya vistos como divinos también. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo acá. Este es el retrato de la paciencia divina, de la paciencia de Jesús. A cada decepción encontramos una recriminación. Y Jesús lo reprendió, y el demonio salió de él, y el muchacho quedó sano desde aquella hora. El método de sanación utilizado por Jesús es la reprimenda. ¿Hacia qué? Pues hacia lo que hemos interpretado desde el principio de los evangelios, hacia la desobediencia a la ley seguramente. Cuando alguien es devoto servidor de la ley de Yahvé, se vuelve invulnerable a toda dolencia. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús aparte y dijeron: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Parece que los discípulos ya lo intentaron. No sabemos si a petición de Jesús, si esta es su función oficial ya. Lo que sí queda claro es su fracaso, de nuevo. Les dice: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Este grano de mostaza hace referencia a la parábola que habla del mismo árbol. Lo que convierte a la semilla en ese gran árbol es su fe, algo que todavía no hemos visto en ninguno de sus 12 discípulos. Por lo tanto, me pregunto, ¿qué fue lo que llevó a que los eligiera? Tal vez la respuesta a esto estuviera en el siguiente versículo, pero ¡oh, sorpresa! Ha habido otra desaparición. Únicamente sabemos de su existencia porque está numerado. Jesús anuncia otra vez su muerte. Reunidos en Galilea les dijo Jesús: el Hijo del Hombre está a punto de ser entregado en manos de los hombres. Galilea es ese territorio desde el que Jesús ha iniciado su revolución. El Hijo del Hombre, no el Hijo del Dios, va a ser entregado a los hombres y lo matarán, pero al tercer día será resucitado. Y ellos se entristecieron en gran manera. Esta es la profecía inmediata de Jesús. Esto va a suceder ya. Será entregado a los hombres y estos lo matarán, pero al cabo de 3 días Él resucitará. Ante una noticia así, los discípulos, en una nueva demostración de su poca fe, se entristecen. Pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobran las 2 dracmas y dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Llegan a Cafarnaúm, lugar donde se origina el reclutamiento de Jesús con los primeros adeptos, Pedro y su hermano. Por lo tanto, una ciudad en la que creo que él es perfectamente conocido.
Los recaudadores del templo, que son los que cobran este impuesto, le preguntan a Pedro, seguramente porque es al que más conocen, él es el originario de esta ciudad, Cafarnaúm, si su maestro también paga el tributo. Pedro responde que sí. Y cuando llegó a la casa, Jesús se le anticipó diciendo: ¿Qué opinas, Simón? ¿De quiénes reciben impuestos o tributo los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro les ha dicho que sí que paga impuestos Jesús, porque de no hacerlo sería ajusticiado. Es un pecado, es una desobediencia directa a la ley de Dios. Corre hacia la casa, no sabemos qué casa, da igual, en la que está Jesús. Y antes de que Pedro le diga nada, Jesús se le anticipa y le pregunta cuál es su opinión. Los reyes de la tierra, ¿a quién le recaudan los impuestos? ¿A sus hijos, a sus siervos o a los extranjeros? La respuesta de Pedro, creo que equivocada según lo que hemos leído, dice de los extraños, como si únicamente estos fueran los que pagaran impuestos, y sabemos que no, que la ley obliga a todos a tributar. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Jesús entonces le responde que si los que pagan son los extraños, los hijos no tienen por qué hacerlo. No sabemos en qué grupo de estos dos se sitúa él, si en el de hijo o en el de extraño. Sin embargo, para que no los ofendamos, ve al mar y lanza un anzuelo, y el primer pez que salga, tómalo, ábrele la boca y hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Sin embargo, dice Jesús, ¿para qué nos vamos a buscar problemas si para mí es tan fácil pagar impuestos como multiplicar panes y peces? Yo soy Dios, tengo superpoderes. Acércate al mar, al lago de Galilea, lanza un anzuelo y no te preocupes, que el primer pez que pesques tendrá nuestro impuesto en su boca. Evidentemente, tal como nos cuenta Mateo, así fue. Hasta el próximo capítulo, un saludo.